pues ya estamos en la puerta para entrar. Y si pensaba que yo era la única loca que se presentaba al parque una hora antes, andaba muy equivocado, porque esto está lleno. Ya estamos dentro, compuestos y bien compuestos, pasando por el parking preferente, que se ha quedado esta entrada más o menos a la mitad, porque la otra mitad, como veis, está vallada, porque aquí están construyendo ya el restaurante 29 de la Liga. Otra de las novedades que vemos nada más entrar es que este año la famosa carpa en la que nos controlaba las temperaturas no está. Controles de acceso pasados, ya estamos dentro. Como os he dicho, no hay carpas, nos vamos directos. Muchísima gente queriendo entrar, las colas aún son largas. Vemos, 25 aniversario sigue intacto. A ver cómo va la cosa. Descubridores, y aquí empieza todo. La temporada 2021 de PortAventura. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Por fin ya estamos dentro con nuestro querido amigo Buddy. Nos vamos ya a dar la vuelta y a enseñaros todo cómo está. Por ahora todo está igual que el año pasado, lo cual significa que está precioso, porque esta decoración es absolutamente maravillosa. Nos estamos reencontrando un montón de gente, todos saludándonos, hay risas, hay alegría, hay abrazos con cierta distancia. Y ¡ay, esto es maravilloso! De verdad, tenemos el corazón que nos va a salir del pecho, y esto es una auténtica maravilla. Llegar a un lugar en el que tanto te guste pasarlo así es brutal. Este año sí que PortAventura nos recibe como toca. Tenemos el 25 aniversario, como no lo tuvimos el año pasado, y aparte tenemos las fuentes recibiéndonos a todos a toda mecha, y me da la sensación que este año están muy bonitas. No sé si son las ganas o que lo veo muy guay, pero la verdad es que está muy chulo. Por aquí están las autoridades, la prensa y tal, haciendo sus historias, estarán presentando la temporada, pero nosotros nos vamos. El presidente. Ah, sí, está el presidente ahí. A mí me da un poco igual. Y ahora estamos aquí, que si vais a la web de PortAventura nos veréis grabando parte de un chiquitín spot muy divertido. Spot grabado. Seguimos por PortAventura. ¿Qué nos deparará el día? Cosas maravillosas, seguro. Y el kiosquito este que tenéis justamente en la entrada de Furious Baco para sacaros del Express, pues ya tiene cola. Pues sí, ya nos lo habían dicho esta mañana, Tutuki Splash finalmente abre desde el primer día de la temporada. Es una gran noticia. ¿Por qué será eso? Porque PortAventura sabe que estamos todos preparados y que esto va a ser un éxito. El parque está lleno y hay atracciones que tienen más de una hora de cola. En nada os diré cuáles son, porque esto es de locos. Y deciros que muchísimas gracias, me está haciendo mucha ilusión veros a muchos de vosotros y que me reconozcáis. Se me hace como muy loco. 25 aniversario, sigue vigente, todo está exactamente igual, lo cual es también muy bueno. La jardinería está perfecta, PortAventura está hecha una pimpolla, así que por ahora muy bien. Gente, gente y más gente. Primera atracción de 2021 en PortAventura, inesperado, con Tiki Wave. Estamos en la barca esta más molona que te hace unas cosquillitas aquí abajo. ¡Vamos a ello! ¡Ah!
Tiki Wave, listo. La verdad es que lo hemos pasado divinamente bien. Risas, gritos, alegría, de todo. Parece que sí, han cambiado los paneles y han cambiado 4 cosas a la atraccioncilla esta y sube más alto. Así que si hace tiempo que no subís, este año os toca porque yo creo que se inclina bastante más. Y como ya os veníamos diciendo, efectivamente, China Baja está cerrada y ya es justamente desde aquí, desde la entrada de Aves del Paraíso, que ya no podemos acceder. ¿Qué está pasando? Y como Tami Tami nos encanta, pues ¿dónde estamos? En sus colas. No hay mucha gente, así que vamos a dar una vueltecita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tami, primera coaster del día, emocionadísimos, súper contentos. La gracia es esa, ¿no? Un poco de troleo y empezar. ¿Quién empieza por Shambhala? Nosotros por Tami. Que nos vamos a ver Aves del Paraíso. No podemos quitarnos la mascarilla. Amarilla. Ya tenemos Guacamanu hecho y genial como siempre. Es un show muy entrañable, muy recomendado para la familia. Los pájaros son una maravilla y algunos muy divertidos, otros que impresionan. Los colores son una auténtica pasada. No es muy largo, se hace bastante cortito. Encima, tanto al inicio como al final del show tienes varios entretenimiento que te lo hace pasar un poquito mejor. Y si lo que queréis, porque os han encantado estos pajaritos y los queréis ver, es comprar vuestra entrada, pues por aquí arriba, no sé si es por aquí o por allá, os estará saliendo un enlace para comprarlas al mejor precio, no lo dudéis, porque con eso ayudáis al canal y os costará lo mismo o a un precio muy competitivo. Cambio de planes, nos vamos al Far West a ver si comemos algo y de allí veremos seguramente algún espectáculo chulo. Y como Far West tiene varias atracciones molonas, pues seguramente nos meteremos en alguna. Y como veis, los rápidos están a tope de gente también, hay muchísima gente. ¿Qué está pasando hoy? Pues oficialmente estamos en el Far West. Suscríbete si no lo has hecho aún. Y nos vamos a mojarnos el toto en los troncos maravillosos. Porque tenemos a un amiguete que no ha subido nunca. Le hemos dicho que no moja, pero sí moja, ya lo sabéis. Y nada, la decoración de los 25 años está en todos los sitios y como siempre Far West es una delicia, es una de las zonas mejor tematizadas del parque y siempre lo diré, el mejor Far West que hay en cualquier otro parque, así que aquí estamos a darle caña, a mojarnos un rato y luego a comer, que ya hay un poco de hambre. Y un buen cowboy lo que hace cuando viene al Far West es subirse en los troncos y tomarse un cacaulat. ¡Oh, no! ¡Se va de un pollón! ¡Wow!
¡Ah! ¡Se me ha mojado el foto! ¡Guau! Hemos descubierto que los troncos tienen en los morros el logo original de PortAventura. Ese solete bonito. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ha sacado una pieza! Pues ya hemos bajado de Silver River Flume y como siempre bien mojaditos. Hay un montón de troncos esta vez dentro circulando y la verdad es que la gente tiene ganas de mojarse porque eso estaba a tope. Siempre es divertido subirnos aquí y nos lo hemos pasado genial como siempre. Bienvenidos al lavabo de la fantasía. ¡Wow! Tal como ya lo habíamos hablado en los anteriores directos, aquí tenemos al carrusel más famoso que tenemos en PortAventura, el único, con su lona arregladita y la verdad, miradlo, qué pimpollo luce, ¿eh? A la nueva Sweet House, este nuevo kiosquito donde te vas a poder hinchar a Nutella, o eso parece. Lo tenéis justamente aquí, al lado del carrusel. Huele que alimenta. Oh, esto sí que tiene que estar rico aquí detrás, lo que hay. ¿Me invitan, no? Te invito, te invito. Venga, corre. Bueno, y la entrega oficial, que no falte, la chapa de Discovery Line. Distancia. Así en distancia. Sí, la has desinfectado, espera. De lejos. Ya está. Ya. Ya soy un Discovery Line más. Y estás suscrito, que sí. No, creo que no. Voy a suscribirme ahora mismo. Pues llegó el momento maravilloso de comer. No se puede. Pues sí, vamos a comer y qué buenas noticias hemos tenido, porque con el menú los que tenemos el pase de temporada no nos hacen ni un 10% ni un 20% en el mejor de los casos. Ya sabéis que el 10 es para los fines de semana y festivos y el 20 es para entre semana, pero todo este mes de mayo nos hacen un 25% de descuento. ¡Qué locura! Casi 5 euros de descuento. El menú más este vaso molón que cuesta un eurito ha salido por 14,21. Está genial, si no hubieran sido 13,21. Brutal. Terminado, qué guay, nos lo hemos pasado muy bien. La verdad es que los dos shows que tienen en PortAventura están muy bien, los dos muy familiares, uno frenético, divertido y muy loco como es el Bam Bam West y el otro Aves del Paraíso como más tranquilito pero también con ese tono como familiar. La verdad es que muy divertido. Las cosas que han hecho este año, porque han incorporado pequeños gags, han estado muy bien. Esperaba que hubieran menos cambios, pero ha estado muy divertido. La verdad es que guay, estamos pasando un día genial. Pues aparte de este 25% que hemos tenido en los restaurantes de descuento, tenemos también en las tiendas un 30% durante todo el mes de mayo. Así que si tenéis pensado comprar merchandising sobre PortAventura, no hay mejor momento que este, siempre y cuando tengáis el pase de temporada. Tengo que decir que estoy contentísimo, aparte de haber conocido a muchísima gente que me habéis reconocido por el parque, haber agotado todas las chapas, que ya no me queda ni una, o sea, todas, me he quedado sin chapas.
Ahora mismo a Elizabeth y a mí nos acaban de hacer un regalazo, fijaros, en este súper libro de PortAventura desde los inicios hasta 2012. Nos lo ha regalado Astal. Así que un besote enorme a Astal, me ha sorprendido mucho y suscribiros a su canal que tiene muchas cosas súper guays y muchos vídeos que vais a ver desde sus inicios, anuncios bolones, todos a suscribirse al canal de Astal, al de él y al mío, a todos los sitios. La serpiente emplumada, tengo que decir que es una de las atracciones que más ataques de risa me dan del parque. Da vueltas, da muchas vueltas. Pues ya hemos bajado de la serpiente emplumada y Emi casi se muere. Y mira qué guapo que está aquí Nacho Moreira con estas chapas tan bonitas. ¿Has visto? Mira. Lo hemos vuelto a encontrar, esta vez no como vaquero del Far West. Prometo que no voy siguiéndoles, lo prometo. No, pero ya es la segunda, Y ahora estamos en México, esta área que aún esta temporada no habíamos pisado para darnos una vueltecita, no sé en qué sitios subiremos. Y ahí en el fondo, Yucatán, que me encanta. Y si os fijáis bien, justamente ahí donde señalo, se ve un trocito del maravilloso Templo del Fuego, que esta temporada nuevamente está cerrado. ¡Uy! Y como sabéis, una de mis atracciones preferidas, el Huracán Cóndor, no vamos a poder subir porque tiene más de una hora. Qué lástima me da. Ay, qué pena no poder subir. Pues ya os dije, no sabíamos dónde estaba la cara. ¡La cara! Y ya lo sabéis, el 29 tenemos el nuevo espectáculo de Around the World, que tiene pinta de que va a ser una pasada. Vamos a volver a estar aquí y seguramente vais a ver justamente el primer espectáculo que hagan. Tenemos muchas ganas por ver a ver qué es. Parece que va a ser un gran espectáculo de celebración del 25 aniversario. No lo tuvimos el año pasado, pero este año sí lo vamos a tener. ¿Qué será? ¡Suscríbete para no perdértelo! Por supuesto. Vamos a ver qué está pasando aquí hoy en PortAventura. Son las 4:30, las 5 menos 20. En la única montaña rusa que hemos subido en Tami Tami. ¿Qué pelotas está pasando? Ahora nos vamos al tren de la mina, que lo acaban de reabrir, y después nos vamos ya directitos hacia la rojita y la blanquita. Pues, Zambala y Dragon Khan. Pues otra vez, marcha atrás, nada, no hacemos diablo. Nos vamos a Dragon Khan y a Zambala. Ponía 20 minutos, pero nosotros nos conocemos todo esto y aquí 20 minutos no hay, ¡Nos vamos! Y no me digáis que no, pero estas vistas son brutales. Este skyline es casi que de los mejores que nos podemos encontrar en cualquier parque del mundo. Justamente nos vamos hacia ahí y vamos a ridear las dos. Pues os espero. Dragon Khan listo. Uf. Me he sentado en la parte exterior hacia el final y ha traqueteado cosa mala, Os diría que una de las veces que más ha traqueteado. Le tengo un amor enorme a esta atracción. La puedo criticar poco, pero sí que... Pumba, 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 Y una de las tiendas que tenemos abierta esta temporada, que antes no la teníamos, es la tienda del Dragon Khan. En 2020 estuvo cerrada y ahora la tenemos ¡pop! Abierta. Bueno, yo no digo nada, pero lo digo todo, más o menos. El parque está reventado de gente. Pone que aquí son 40 minutos, pero ni de coña son 40. En los pases express también muchísima gente. El parque está lleno.
me recuerda al 2019, o sea, me alegro por el money para PortAventura, pero por el otro, no sé yo, tal vez aquí tendrían que haber 3 trenes. Pensaba que no, pero vaya si el Splash funciona, y este año lo tienen con todos los chorros a tope, esto es una pasada. ¡Adiós! Por fin, Shambhala, qué alegría haber subido a esta atracción, qué maravilla, de verdad que como siempre es un pelotazo, es espectacular. 7 meses, aquí es donde hemos notado realmente los 7 meses, cuando hemos acabado de decir, ¡oh, Dios mío, cuánto te echaba de menos! Una de las mejores montañas rusas de Europa, sin dudarlo, y la mejor montaña rusa de España, no cabe la menor duda de ello. Shambhala nunca defrauda, con el Splash es brutal, la gente siempre está súper contenta, es normal que sea la que tiene una de las mayores colas. Y también decir que finalmente han sido 50 minutos clavados. Nos impactaba porque todo parecía como muy lleno, pero la verdad es que si nos ponemos a mirar con el COVID, que es una fila sí y una no, es solamente la mitad, así que sí, es 50 minutos. Y a estas alturas del vídeo supongo que os habréis dado cuenta de varias cositas, y es que sí, han estado apareciendo por la mayoría del vídeo unos hidden cerdos. ¿Qué es eso? Pues bueno, esos son unos cerditos que tendréis que encontrarlos y mandarme un mensaje por Instagram diciéndome cuántos cerdos han sido los que habéis encontrado. Quien lo acierte entrará en un concurso, tenéis un mes, hasta el 17 de junio podréis participar. Quien gane se llevará a su casita un pack de chapas de Discovery Line y de Elizabeth Threepwood. A ver quién lo acierta. ¿Cuántos serán? Exagerado es la gente que hay aquí. Fijaros, voy a dar una vuelta para que veáis, porque está todo lleno de gente. Es que está todo lleno de gente. Ahora mismo marca Street Mission que tiene 40 minutos. 40 minutos no los tiene. Tiene muchísimo más, porque si miramos toda la zona que tiene por fuera, las dos colas están llenas. Mira, no sé si lo vais a ver, pero está todo lleno. Esto no son 40 minutos. Está el parque a reventar. Ahora nos hemos encontrado con unos chicos que decían que en Estampida marcaba 0 minutos y han hecho más de 40 de cola. Ni de coña marcan el tiempo que hay real de espera a las atracciones. ¡Wow! Nos vamos hacia Magic Fish, a hacer un Magic Fish. Y como podemos volver a PortAventura siempre que quedamos, pues bueno, sin agobios, así un poco más tranquilamente. Otra cosa que no sé si también habréis estado al tanto o no, es que las medidas estas anti-COVID están como algo más relajadas. Ya no se ve en las atracciones esto de estar parando las atracciones para desinfectarlas y todos estos temas, porque no lo están haciendo ya. Ahora ya es otra cosa, ahora es gel de manos, tener las mascarillas puestas en todo momento, distancias de seguridad y poco más. Pues sí, podemos hacer Magic Fish. Otra atracción que sale fallida. Esta se ha roto. Estamos a punto de subir y se ha roto. Contra todo pronóstico, lo hemos conseguido. Nos estábamos yendo y de golpe Magic Fish ha hecho su truco de magia y hemos podido subir, así que súper bien, nos lo pasamos bien. Es una atracción divertida y aquí no sé qué pasa, que hay una concentración de autos de choque. ¡Ostras! Una cosa muy curiosa que ahora Tiago nos lo estaba diciendo porque no nos habíamos dado cuenta. No hay cartel de REC. Ni REC, ni en los paneles de ningún sitio aparece REC. ¿Será que finalmente se han rendido? ¡Uy! ¡Uy! No sé. Y estamos ahora en la tienda más grande de la Mediterránea, en esta que nos encontramos justamente en la entrada. Hay que decir que está muy bien que ahora al menos no nos hacen poner guantes. Dios mío, eso de gel, las manos húmedas, los guantes. Pues bueno, ahora ya no hay guantes y súper bien. Bueno, pues una gran sorpresa, ya lo habéis visto, me he comprado una camiseta que costaba 16,95 con el descuento del pase de temporada. Me han hecho un 30% de descuento, que han sido 5,08 céntimos. Se me ha quedado la camiseta en 12,07 y aparte, ahora como novedad, se acumulan puntos.
Cada punto son 10 céntimos. Yo he acumulado 80 céntimos. ¡Qué guay! Pues bueno, día finalizado. Súper bien, súper contentos. Mucha emoción, mucha alegría. La gente, por norma general, estaban todos muy contentos. Hay que decir que había mucha gente en las tiendas, en las atracciones, en los espectáculos, en todos los lados, llena de gente. Hemos podido hacer no muchas cosas, pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Siempre es bonito volver al parque y esperemos ya no despedirnos del parque hasta que se finalice la temporada. Es cierto que en PortAventura se la ve que el COVID la ha afectado como le ha afectado a todo el mundo. Tenemos la China baja, algunas atracciones cerradas, menos espectáculos, tiendas cerradas. Parece que hay un poquito menos de personal, pero bueno, se comprende. Parece que todo va a ir mejor, por el camino que están tomando, todo se puede arreglar bastante rápido, diría yo. Y espero que sigan por esta senda, que la gente continúe viniendo al parque emocionada y que disfruten de ello para conseguir por fin una normalidad real y disfrutar del parque como toca. Así que espero que todos vengáis. Si tenéis pase de temporada, ya sabéis, recordad este mes porque tenéis unos descuentazos que nunca había visto. Si eres nuevo, suscríbete, no lo olvides, dale like y compártelo. Y si no, pues bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre. ¡Hasta luego!